Bienvenido a un video sobre cómo determinar los extremos relativos de una función de dos variables. Informal puede pensar en extremos relativos como puntos altos o puntos bajos en la superficie definida por z igual a f de x, y. Entonces, por ejemplo, en esta superficie, estos dos puntos rojos representarían un máximo relativo. Y este punto verde aquí a veces aparecerá como un número crítico, pero no representa un máximo o mínimo relativo, y se llama un punto de silla de montar. Y luego por aquí a la derecha tenemos el máximo relativo aquí un punto alto. Y el punto azul aquí sería un mínimo relativo. Más formalmente, una función tiene un mínimo relativo en el punto A, B, si f de A, B es menor o igual que f de x, y en alguna región definida que contiene A, B. Y la función tiene un máximo relativo en el punto A, B si f de A, B es mayor o igual que f de x, y, en alguna región que contiene A, B. Así que echemos un vistazo a cómo vamos a determinar los extremos relativos para las funciones de dos variables. Primero vamos a localizar los números críticos, y estos ocurren donde el primer orden parcial es cero, o donde no existen. Entonces, una vez que encontremos nuestros números críticos, determinaremos esta cantidad aquí, usando las derivadas parciales de segundo orden. Luego, una vez que tengamos este valor de d, determinaremos cuáles de estas condiciones se han cumplido. Y eso nos dirá si tenemos un mínimo relativo, un máximo relativo, un punto de referencia o si la prueba no es concluyente. Vamos a echar un vistazo a nuestros ejemplos. Ok, entonces nuestro primer paso para determinar cuándo el primer orden parcial es igual a cero, o no existen. Entonces esta es nuestra función. El primer orden parcial con respecto a x sería igual a negativo 2x. Esto será 0, esto debería ser 8. Esto sería 0 y esto sería 0. Por eso queremos saber cuándo 2x más 8 negativos serían iguales a 0. Y también queremos saber cuándo el primer orden parcial con respecto a y es igual a 0. Entonces esto nos dará 10 años negativos. Menos 10. Igual 0. Y en este caso, tenemos dos ecuaciones lineales definidas en términos de una variable. Entonces, si resolvemos esta primera ecuación, tendríamos x igual 4. Si resolvemos la segunda ecuación para y tendremos y igual negativo. Entonces, solo tenemos un punto crítico cuando x es 4 y es igual a 1 o negativo. Ahora y vamos a determinar el valor de d. Y luego vea cuáles de estas condiciones se han cumplido. Entonces ahora tenemos que determinar el segundo orden parcial de f. Entonces, el segundo orden parcial con respecto a x sería negativo 2. El segundo orden parcial con respecto a y sería negativo 10. Tenga en cuenta que también necesitamos el segundo orden mixto parcial. Entonces tomamos la derivada de este parcial con respecto a y. Eso nos daría 0. Avancemos y calculemos el valor de d. Entonces d será igual a 2 negativos. Veces negativo 10. Y luego tenemos menos esto sería 0 al cuadrado. Entonces d es igual a positivo 20. Por supuesto, es mayor que 0. También necesitamos determinar el signo del segundo orden parcial con respecto a x. Lo tenemos aquí mismo. Es menos que 0. Mirando estas dos condiciones donde d es positivo, y el segundo orden parcial con respecto a x es negativo, satisface esta condición aquí. Lo que nos dice que tenemos un máximo relativo, a las 4, 1. Vayamos y determinemos el valor de esa función. Y esto sale a las 8. De nuevo, este es un máximo relativo. Entonces, el valor máximo relativo sería 8 y su ubicación sería 4 negativa. Vamos a ver esto gráficamente. Aquí está el gráfico de nuestra superficie. Tenemos un paraboloide, y podemos ver que esta superficie tiene un máximo relativo aquí arriba. Y encontramos que el valor de la función es 8. Y se localizó cuando x era 4 y era igual a 1 o negativo. Veamos otro ejemplo. Nuevamente, queremos determinar los extremos relativos de la función dada en dos variables. Entonces comenzaremos por encontrar las derivadas parciales del primer orden. Entonces el primer orden parcial con respecto a x será 3x al cuadrado. Menos 3y. Queremos saber cuándo sería igual a 0. Y cuando el primer orden parcial con respecto a y sería igual a 0, nos dará 3x negativos. Más 3y al cuadrado. Entonces ahora tenemos que resolver esto como un sistema de ecuaciones porque ambos contienen x e y. Usando la ecuación 1 si resolvemos esto para y tenemos 3x al cuadrado.
igual 3 y dividir ambos lados por 3. Esto nos dice que y es igual a x al cuadrado. Ahora realice la sustitución en la ecuación 2. Entonces, usando la ecuación 2, reemplazaremos y con x al cuadrado. Entonces tendremos 3x negativos. Además, bien al cuadrado, vas a hacer tu x al segundo cuadrado o x al cuarto. Vayamos y resuelva esto factorizando. Factorizaremos 3x negativos. Se dejará con 1 positivo menos x al tercero. Entonces esto nos dice que x tendría que ser 0 de este factor. O x sería igual a 1 positivo. Bueno, cuando x es 0, ya que sabemos que y es igual a x al cuadrado. Y también sería 0. Y cuando x es 1 y también sería 1. Entonces tenemos dos puntos críticos. 0, 0. Y 1, 1. Ahora vayamos y determinemos el valor de d. Bueno, primero determine el segundo orden parcial. Entonces el segundo orden parcial con respecto a x sería 6x. Segundo orden parcial con respecto a y sería 6y. Y el segundo orden mixto parcial tomará la derivada de esto con respecto a x, nos dará 3 negativos. Entonces, veamos si podemos determinar el valor de d. Cuando sea esta vez, ya que tenemos dos puntos, tendremos dos valores para d. Entonces en el punto 0, 0. Entonces en 0, 0. Estamos reemplazando x con 0, así que tenemos 0 veces 0. Menos negativo 3 al cuadrado. Será 9 negativo, que es menor que 0. Bueno, cuando d es menor que 0. Estamos viendo la condición aquí donde sabemos que hay un punto de silla en 0, 0. Entonces, cuando x es 0 y es 0, estamos viendo nuestra función cuando x e y son 0, así que z es. Entonces hay un punto de silla en 0, 0, 0. Ahora consideremos el punto 1, 1. Entonces, cuando x es 1, tenemos 6. Multiplicado por 6 menos negativo 3 al cuadrado. Eso será 36 menos 9, eso es 27. Que obviamente es mayor que 0. También necesitamos determinar el signo del segundo orden parcial con respecto a x. Ya encontramos que serían 6. En el punto 1, 1. Entonces d es positivo y el segundo orden parcial con respecto a x es positivo. Eso nos dice que tenemos un mínimo relativo en el punto 1, 1. Vayamos y determinemos el valor de esa función. Bueno, cuando x es 1 e y es 1, tendremos 1 menos 3 más 1. Entonces tienes 1 negativo. Así que de nuevo tenemos un mínimo relativo de 1 o negativo. Cuando x es 1 e y es 1. Echemos un vistazo a esto gráficamente también. Entonces aquí está nuestra superficie. Y cuando x es 1 e y es 1, en realidad en este punto. Aquí. Y la coordenada z sería negativa. Entonces eso representa nuestro mínimo relativo. Espero que hayas encontrado útil este video.